público son las circunstancias de origen social y externa a la empresa a la que se puede ver enfrentado a personas por el desarrollo de su labor. Son los actos que se viven en espacios públicos y pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Están relacionados con tránsito y con violencia. La clasificación del riesgo público. Delincuencia común, acción en pequeños grupos, atracos a personas, atracos menores al comercio, venganzas, raponazos y estafas menores. La delincuencia organizada son los actos planeados, acción en grupos grandes y organizados, obtención de resultados económicos de mayor cuantía. Terrorismo son actos de origen político o ideológico, acción en grupos organizados, cuentan con respaldo económico. Atraco es identificado por utilizar la violencia como instrumento de intimidación a la víctima. A través de esta, el delincuente obtiene sus pertenencias, muchas veces inclusive en plena luz del día y delante de los ciudadanos, quienes se hacen indiferentes a esta clase de hechos. Secuestro. Secuestro es el delito que priva de la libertad a una persona y exige dinero o toma decisiones a cambio a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si el victimario su familia no le manda cierta cantidad de dinero o lo que le está exigiendo, él va a quitarle su vida o va a va a tomar decisiones afectándolo a usted. Existe también el raponazo. ¿En qué consiste el raponazo? El raponazo consiste en que el atracador va a tomar las pertenencias que él quiere, pero las va a tomar sorpresivamente. Peligro psicosocial es las interacciones negativas en el ambiente laboral, las características de las condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? El riesgo psicosocial se puede presentar por el acoso laboral, por la carga laboral. Entonces, en esto hay consecuencias en el trabajador. También existe la clasificación, factores de riesgo y daños que produce el riesgo psicosocial. Este se clasifica en comunidad extralaboral, intralaboral e individual. Se presenta en el trabajador. El factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? Es por la baja remuneración, la sobrecarga laboral, la inestabilidad, el no incentivar al trabajador. Esto hace que baje tanto como la productividad en la empresa y hace que en el trabajador haya desmotivación, lo cual presenta el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial puede producir diferentes daños, como cuáles. Puede existir el bullying laboral, la insatisfacción, el agotamiento laboral, el estrés y demás que puede ocasionar demás daños o enfermedades. Relación entre peligro público y peligro psicosocial. La relación entre estos dos factores es que hacen referencia a las condiciones de salud mental, física y de seguridad presentes en una situación laboral. ¿Cómo promover el autocuidado dentro de la empresa? Implementando programas de autocuidado y motivación personal, diseñando e implementando estrategias lúdicas que aporten al autocuidado mediante charlas ocupacionales que motiven al trabajador, tomando conciencia del propio estado de salud, diseñar un plan de actividades mensual que pueda ser seguido por los trabajadores teniendo en cuenta el estado de salud de cada colaborador. Recomendaciones para el peligro público. Tener a la mano las líneas de emergencia. Dentro de los puestos de trabajo, instalar un botón de pánico o de emergencia. Implementar protocolos de manejo y almacenamiento de dinero. Capacitar a los trabajadores acerca del riesgo público. Capacitar a los trabajadores acerca de cómo deben comportarse en caso de un intento de asalto y cómo no entrar en pánico. Instalar un circuito de cámaras dentro y fuera del supermercado. Y por último, hacer simulacros de emergencia. Mostraremos un video acerca del riesgo público. Riesgo público. El mayor riesgo que puedes correr es ignorarlo. La tranquilidad de tu familia, tu bienestar, el futuro de los suyos pueden cambiar
debido a un enemigo silencioso, la violencia social, relacionada al riesgo público. Consideramos el riesgo público como la posibilidad que tienen las personas de ser víctimas de cualquier conducta criminal o delictiva que afecte la integridad emocional, física y otros como el patrimonio. Estas situaciones afectan también tu entorno familiar, social y laboral. En Colmena, Vida y Riesgos Laborales, hemos desarrollado un programa denominado Gestión para la Prevención del Riesgo Público. Un programa que al ser aplicado disminuirá la posibilidad de ser víctima de cualquier hecho o conducta criminal. Riesgo público. El mayor riesgo que puedes correr es ignorarlo. Ten en cuenta estas recomendaciones para disminuir la posibilidad de ser víctima de cualquier conducta criminal. 1. Ser conscientes del riesgo y tener una actitud responsable. Tu seguridad depende en gran medida de tu comportamiento. Es necesario tener conciencia del riesgo y una actitud responsable. Debes conocer las amenazas y sus consecuencias. 2. La comunicación asertiva es base para mejorar nuestra seguridad. Si se logra una adecuada comunicación familiar, social y laboral en materia de seguridad, se generará conciencia, sensibilización, solidaridad, atención y apoyo oportuno. Este aspecto permite preparar y educar a las personas de tu entorno y cierra puertas a los delincuentes. 3. La seguridad de tu hogar es una verdadera inversión. Hay algunos elementos que te permitirán hacer de tu hogar un lugar más seguro. Recuerda que allí están las personas más importantes de tu vida. 4. La mejor forma de prevenir el riesgo público es estar informado de qué sucede en tu entorno. Estar informado y actualizado sobre lo que sucede en tu entorno te permitirá decidir cómo, de qué manera y en qué momentos desplazarte por ciertos lugares, así como cuáles debes evitar hacerlo. 5. Sé un observador consciente. Cuando camines o conduzcas, mantente siempre atento. Ser un observador consciente y caminar o conducir a la defensiva te permitirá determinar si algún peligro o amenaza podrá volverse realidad. Al detectar oportunamente situaciones potencialmente peligrosas, evítalas y abandona el lugar. Si el peligro es imposible de evitar y opones resistencia, puede precipitar una reacción extralimitada de violencia por parte del delincuente. 6. Variar algunas conductas del día a día ocasionalmente. La rutina es una aliada de los delincuentes. Cualquier conducta criminal, por sencilla que aparente ser, los obliga a estudiar una estrategia que utilizarán, y para ello se valen de rutas, horarios, hábitos y costumbres. Por esto, quienes cometen delitos casi nunca se equivocan. 7. Sé reservado. Tu información personal debe ser confidencial. Recuerda, si tu información personal es confidencial, será difícil para extraños acceder a ella fácilmente. Es necesario dialogar con tu familia, amigos y colaboradores para explicarles cómo administrar la información en páginas sociales. Abstente de contestar encuestas, llamadas de teléfonos de desconocidos y si es necesario emitir tu información, ten la precaución de hacerlo en establecimientos reconocidos por su seguridad y tradición. 8. La prudencia y discreción son la base para reducir tu perfil y hacerte poco atractivo para los delincuentes. El bajo perfil desde la seguridad personal se refiere a un comportamiento marcado por la sensatez, humildad, el respeto hacia los demás y una baja exposición en momentos críticos. Es necesario que personas de bajo nivel de confianza evidencien tu posición económica y afinidad política frente al conflicto colombiano. 9. El respeto a la dignidad humana es la característica de una persona justa. Rescatar a toda costa el respeto a la dignidad de las personas, sin ninguna diferencia, es crucial para evitar la generación de sentimientos adversos que en el futuro puedan reflejar situaciones negativas para tu seguridad personal. 10. Denuncia oportunamente a las autoridades. Esto contribuye a disminuir la impunidad. Muchas personas evitan denunciar por temor a represalias o porque la confianza en la efectividad del Estado es baja, y de esa manera el mensaje al delincuente es: aquí no pasa nada.
Esa mentalidad debemos transformarla en una cultura de legalidad. 11. Participa activamente en los simulacros de emergencia que establezcan en tu empresa. Es importante que participes en los simulacros de emergencia que se realicen en tu empresa para adquirir a través del ensayo el control de las situaciones críticas y estimular comportamientos seguros. 12. Comparte estas recomendaciones con tu familia, amigos y colaboradores. Recuerda que la verdadera prevención de la violencia social debe empezar en casa y seguir tus pasos a lo largo de tu vida. Tú puedes ser un salvavidas en medio de tantas manifestaciones de violencia. Un mensaje de Colmena, Vida y Riesgos Laborales. Recomendaciones de protección para el riesgo psicosocial. Fomentar el trabajo en equipo entre los miembros de las áreas de los grupos de trabajo. Definir las funciones del puesto de trabajo. Realizar pausas y descansos durante la jornada laboral. Garantizar las condiciones ambientales saludables dentro del entorno donde se encuentran trabajando. Impulsar la participación de los trabajadores. Revisar la organización de los puestos de trabajo. Estimular el autocuidado y la seguridad. Realizar pausas activas durante la jornada laboral. Por último, mostraremos un video acerca del riesgo psicosocial. El objeto de la seguridad y salud en el trabajo es proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos biológicos, mecánicos, eléctricos y los psicosociales derivados de la organización laboral que pueden afectar la salud individual y colectiva en los lugares de trabajo. Es responsabilidad de todos los empleadores identificar, evaluar e intervenir los factores psicosociales, que comprenden la identificación tanto de los positivos o protectores como de los factores de riesgo, con el fin de definir las acciones de intervención y así prevenir enfermedades asociadas al estrés laboral y promover el buen clima laboral y la productividad. Prevenir posibles situaciones de acoso laboral y mejorar las relaciones en el trabajo. Así, los empleadores deben identificar los factores existentes en una empresa como por ejemplo, en la gestión organizacional se debe tener en cuenta la administración del recurso humano y allí se observa el estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación, la participación del trabajador en la empresa, la facilidad para acceder a capacitaciones, servicios de bienestar social, mecanismos de evaluación y desempeño y estrategias para el manejo de cambios que afecten a las personas. Otro factor contempla las formas de comunicación y el empleo de la tecnología. Es muy importante tener presente el ambiente de las relaciones y las formas de trabajo en equipo. Las condiciones de la tarea son muy importantes. Hace relación a la carga mental, el volumen de trabajo, el nivel de responsabilidad de cada trabajador y la carga emocional a la que están expuestas quienes trabajan atendiendo al público, como por ejemplo en el sector salud, en las oficinas de correspondencia o de servicios públicos. Esta carga va de la mano con la carga física que comprende el esfuerzo físico, la postura corporal, fuerza y movimiento en su labor. También existen unos factores psicosociales extralaborales que también debe evaluar el empleador de su trabajador con el fin de promover su bienestar. Conocer la utilización del tiempo libre, su entorno familiar y de amigos, e incluso de vivienda, y las demás situaciones que le permitan tener una idea clara de la situación de su trabajador. Un tercer factor que debe evaluar el empleador es el psicosocial individual. Debe tener información de las características de la personalidad del trabajador y cómo afronta situaciones del trabajo. Con respecto a los efectos de estos factores de riesgo, se debe tener mucha atención a las estadísticas de morbilidad y mortalidad por accidente o enfermedad laboral y enfermedad común. Por último, el ausentismo, la rotación de personal y el rendimiento laboral. Recuerde que todos los factores psicosociales deben ser evaluados objetiva y subjetivamente. También, los empleadores deben actualizar anualmente toda la información discriminada por número de trabajadores, ocupación, sexo, edad y mantenerla a disposición del Ministerio del Trabajo. Los empleadores deben intervenir los factores de riesgo psicosocial. Para ello se tendrá en cuenta los siguientes criterios: compromiso de la gerencia y los trabajadores, la participación de los trabajadores, priorización de los factores identificados con riesgo más alto, realizar actividades educativas o formativas. Los programas que se lleven a cabo deben estar integrados a los de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, así como al de mejoramiento continuo y de calidad de la empresa.
Todos por un nuevo país.